En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 7 de enero del año 2022, viernes después de la Epifanía, la Iglesia recuerda a San Raimundo de Peñafort. El color litúrgico es blanco y las lecturas son del ciclo C. Las oraciones de la misa son de feria. De la primera lectura continuamos con la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. El mensaje va cambiando. Primero hablaba del amor y de la misericordia de Dios, y hoy está hablando de cómo el testimonio que da Dios en su Hijo es un testimonio de verdad. Y aquí menciona tres testigos, y estos testigos están muy interesante analizarlos. ¿Quiénes son los testigos? El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Cómo trabajan estos testigos? El primero, que es el Espíritu, hay que recordar la presentación del ángel sobre María. Fue el Espíritu de Dios que, transmitido a través del ángel, hace que María acepte la misión para con el Hijo. También los sueños de José, que también el Espíritu de Dios se hace manifiesto ahí. Y por último, el testimonio de Isabel, la prima de María, cuando al escuchar a María entrar en casa de ella, se llena del Espíritu Santo y le dice: bendita tú y bendito el fruto que tú traes. Y el producto de Isabel, que más adelante va a ser Juan, mejor conocido como Juan el Bautista, es quien a través del Espíritu le da y le abre el camino a Jesús. Otro testigo, el agua. Cuando Jesús inicia su vida pública, va al Jordán, platica con Juan, hijo de Zacarías, y le dice: conviene que así se hagan las cosas. Porque Juan le dice: ¿quién soy yo si eres tú el Hijo de Dios? A Juan se le manifiesta esa verdad. Se abren los cielos, dice el mismo Evangelio de Juan, y baja el Espíritu de Dios como en forma de paloma y se posa en Jesús. Y Juan dice: yo soy testigo de él. Y por último, la sangre. La sangre que Jesucristo derrama al no
ver que su mensaje es entendido. ¿Cómo es que el ambiente político de los sacerdotes, de los escribas y de aquellas personas que le consideraban más importante mantener el poder, echan por tierra el plan de Dios enviado en su Hijo? Esa sangre que redime a aquellos que creen en Jesús, porque Dios resucita a su Hijo y se hace presente solo en aquellos que creen en Él. Y gracias a esa resurrección y gracias a que estas personas creen, la fe, la palabra y el testimonio se mantienen hasta el día de hoy. Esos son los tres testigos y ese es cómo actúan. Y los tres, dice, están de acuerdo. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados a sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. En este pasaje que Lucas nos presenta, y tomando en cuenta la primera lectura en donde habla del testimonio, del amor, de cómo es que Jesús viene y da ese sentido a la palabra, bueno, pues al momento en que cura a este leproso, ese intercambio de palabras es lo que hace interesante esto. El leproso reconoce a Jesús. Esa es la primera acción. Reconoce a Jesús. Sabe de quién es. Sabe quién es y sabe qué es capaz de hacer Jesús. Entonces el leproso le dice: si quieres, Señor, puedes curarme. Si quieres, Señor. Considerando que Jesucristo, el Santo de Dios, el profeta, podía ver en el interior de él. Las enfermedades en aquel entonces estaban asociadas al pecado. A lo mejor era el pecado que él mismo tenía, o a lo mejor era un pecado que sus padres, sus abuelos o algún ancestro había cometido. Lo cierto es que la enfermedad estaba asociada a eso, al pecado. Por eso es que el leproso le dice: si quieres, cúrame. Él sabía que la enfermedad que tenía era producto de eso. Por eso es que no le dice: cúrame. No le dice: alíviame. Si quieres, le dice. Jesús, al ver la fe de este personaje, extiende la mano y le toca y le dice: quiero, queda limpio. Esta acción que hace Jesús es la que se asocia a la coherencia del proyecto de Dios. Mientras que arriba nos dice: el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesucristo era el portador de esa palabra, de ese mensaje, pero no nada más de palabra, de acción. Sí quiero, le dijo al leproso. Cuando el leproso le dice: Señor, yo no soy digno de que me cures. Yo soy consciente de que tengo un pecado, por eso tengo esta enfermedad, y es una enfermedad grave.
Por eso, si tú quieres, Señor, puedes curarme. Ese es el proyecto de Dios para con el hombre. Jesús vino a traer ese amor, esa misericordia y ese sentido real de apego, de la vida, de la limpieza que debe de tener no nada más el corazón, sino también el cuerpo. Sí quiero, le dijo al leproso. De la lectura, hoy viernes 7 de enero del año 2022, viernes después de la Epifanía, y la iglesia recuerda a San Raimundo de Peñafort. El color litúrgico es blanco y las lecturas del ciclo C. Las oraciones de la misa son de feria. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento del Salvador del mundo, manifestado por la estrella, sea comprendido por nuestras mentes cada vez con mayor profundidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.